Decir que los creyentes convertidos a Cristo deben cumplir la ley de Dios dada por medio de Moisés para poder ser salvos es mentira del maligno, porque eso implica despreciar el sacrificio de Cristo en la cruz. Es decirle directamente al Señor: tu sacrificio a mí no me es suficiente, yo soy capaz de salvarme por las obras, por mi propio mérito. Gálatas 5:4 con relación a esto dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esto lo dice la Escritura porque la ley de Dios dada por medio de Moisés demanda cumplimiento perfecto. Y sabemos que el único que cumplió la ley a la perfección fue el Señor Jesús. Y él mismo en Juan 7:19 dice que nadie cumple la ley. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Contradictoriamente, hay muchos que se jactan de cumplir la ley de Dios dada por medio de Moisés, y para justificar lo que dicen, ponen el ejemplo del joven rico que encontramos en el libro de Marcos capítulo 10, para decir que sí es posible cumplir a la perfección con las demandas de la ley. El joven rico pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? A lo que el Señor Jesús responde: tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El joven respondió: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dice la Escritura que Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. El joven rico prefirió irse en medio de su tristeza antes de hacer lo que le dijo el Señor que hiciera. ¿Qué era lo que le faltaba? ¿Por qué se entristeció con el mandamiento del Señor? Porque era avaro, lo que confirma que no era cierto que cumplía la ley como muchos ligeramente argumentan. Por otra parte, decir que la ley de Dios quedó abolida y que ya no hay ley es otro error. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 7 dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. El Señor Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pero la ley tiene una función específica y es matarnos y luego llevarnos a Cristo. La ley es el ayo. Ayo simplemente significa profesor de infantes, que nos da el conocimiento del pecado. Esa ley grabada en tablas de piedra es un ministerio de muerte, no de vida, como lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 3 versos del 6 al 9, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Observe que el apóstol Pablo dice en este pasaje que la letra mata. Y a lo que él se refiere con esto no es a que sea malo estudiar la palabra de Dios para crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo, como muchos han interpretado. Hoy en día hay mucho estudio, hoy en día hay mucha teología, pero hay poca unción de arriba. No podemos cambiar la unción por letra, porque la letra mata, pero el Espíritu de Dios vivifica. El crecer en el conocimiento de Cristo es otro mandamiento de Jesús dado por medio del apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:18. Cuando Pablo dice que la letra mata, se está refiriendo a las letras grabadas en piedra, es decir, a los 10 mandamientos. Además, el mismo apóstol llamó a la ley ministerio de muerte, ya que la ley no puede dar vida eterna, sino que mata. Sin embargo, siendo el ayo, cumple la función de llevarnos al Jesús resucitado, que es el Espíritu vivificante, como lo dice 1 de Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, Jesús, espíritu vivificante. Este es el fundamento del nuevo pacto en la sangre de Cristo, del que somos ministros los verdaderos creyentes. Somos ministros del nuevo pacto, no ministros de la ley de Dios o Torá dada por medio de Moisés. Predicar la salvación por medio de la ley de Dios dada por Moisés es predicar un falso evangelio. Podríamos agregar a esto lo que dice Gálatas 2:16.
Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero entonces, ¿qué pasa con la ley en relación con los creyentes que están en Cristo? En la carta a los Romanos, capítulo 7, el apóstol Pablo hace una analogía tomada del matrimonio para explicar lo que pasa con la ley en relación con el creyente. Y dice: ¿acaso ignoráis, hermano, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive? Porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo explica aquí que la ley solo tiene poder sobre la persona mientras vive, pero dice que el creyente ha muerto a esa ley mediante el cuerpo de Cristo, es decir, que ya el creyente verdadero ha sido libre de la ley por haber muerto al pecado juntamente con Cristo. Tampoco es que el creyente ande sin ley, como algunos dicen, sino que estamos bajo la ley de Cristo, que es la ley del amor. ¿Cuál es esa ley? Claramente la Escritura dice en Gálatas 6:2, llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Esto nos deja claro que la ley de Dios dada por medio de Moisés no tiene poder sobre el creyente, porque los creyentes verdaderos hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Por eso dice la Escritura en Romanos 10:4 que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree.